en la soberbia, y cuando uno deja de poner su mirada en Jesús, todo se empieza a echar a perder. Dejamos de darle la gloria a Dios y nos empezamos a dar la gloria a nosotros. Y en ese tiempo ya tenía pues bienestar económico, estaba bien, y entonces recuerdo que una institución de gobierno nos debía ya mucho dinero, una cantidad muy importante de dinero. Para esto yo tenía como unos 24 años más o menos, y en ese tiempo nos dejan de pagar. Y entonces tenía una deuda muy grande económicamente hablando, una deuda que para mi edad cualquier persona se espantaría y se volvería loco. Por ahí de los 26 años yo me sentía tan desesperado, estaba en casa con mucha ansiedad, con mucho estrés, con una desesperación brutal, y ese día era un domingo y yo dije, voy a ir a la iglesia y me voy a quitar la vida. ¿Cómo están? Bienvenidos todos a este podcast Más Allá del Cielo, donde tratamos de llevarles a todos ustedes historias que inspiren y sobre todo siempre de la mano de Dios, esas experiencias que nos hace falta a la gente hoy conectarnos. Y siempre les decimos, suscríbanse a nuestro canal, denle aquí a la campanita porque les tendremos cada semana un episodio increíble, y hoy tenemos un súper invitado, mi querido John Solano. Gracias, mi querido John, por estar aquí en este podcast. Gracias a ti, Rafa, por la invitación. Espero que sea un momento muy agradable para ti, para mí y para las personas que van a escuchar este podcast. No, al contrario, gracias a ti. Pues mira, la idea es, como lo comentaba ahorita, es poder inspirar, ¿no? Porque a veces yo sé que eres una persona muy exitosa en tu vida, en tus negocios, pero a veces la gente dice, pues este cuate pues nació así, que le fue muy bien y viene de familia, y entonces, ¿cómo puedes mezclar qué tiene que ver la parte espiritual? Tú eres una persona muy, muy espiritual, pero también eres una persona muy creyente y financieramente tienes ese equilibrio, y eso no lo logra a veces muchas personas, porque la gente se priva de la abundancia porque se confunde con la parte espiritual, que solamente puedes estar solamente en un solo lugar. Entonces quiero que nos platiques un poquito de tu infancia, cómo fuiste, cómo conectaste con la parte espiritual. ¿Qué nos puedes decir? ¿Siempre fue todo perfecto y maravilloso? No, pues realmente mi infancia, te puedo decir que no fue fácil. Venimos de una situación económica no tan agradable. Recuerdo que mi papá se tenía que ir a Estados Unidos. No crecí con mi padre en la infancia porque él se iba a Estados Unidos por las carencias que teníamos en la familia. Entonces, esto hizo que pues nuestra vida no fuera como cualquier otro niño que se desarrolla en la calle jugando con sus amigos. Mi mamá se tenía que ir a trabajar, nos dejaban a nosotros, a mis hermanos, 2 hermanos y a mí, solos. Entonces, no fue un desarrollo normal, por así decirlo, ¿no? Eh, un punto que marcó mi vida, recuerdo que mi papá llegó de Estados Unidos cuando yo tenía 6 años y tenía un coche viejo. Todo el mundo quiere tener un coche nuevo. Sí, ya sé. Este era un coche muy viejo, pero esta enseñanza de mi papá marcó mi vida. Eh, íbamos veníamos de no sé qué lugar, pero pasamos por Interlomas. En ese tiempo Bosque Real no existía, ¿no? Y entonces nos para exactamente en donde están unas curvas y detiene el coche, nos saca del coche y nos hace ver hacia Interlomas, ¿no? Y nos dice, hijos, si ustedes quieren vivir en Interlomas o en un lugar así, tienen que ser empresarios. Ese mensaje que mi papá lanzó a mi mente marcó mi vida, ¿no? ¿A qué edad pasó eso? Tenía 6 años. ¿6? 6 años. Desde 6 años, desde los 6 años, yo sabía lo que quería hacer. Yo quería ser empresario. Okay. Entonces, yo nací en una cuna cristiana, una cuna donde mis papás siempre iban a la iglesia, de mucha fe. Entonces, con ese mensaje que mi papá lanza a mi mente y con la fe que tenían, creo que fue lo que ha hecho que yo, lo que soy el día de hoy, ¿no? Ser lo que hoy soy. Claro. La fe combinada con un sueño y con un mensaje positivo a tu mente. Y fíjate qué importante lo mencionas, porque hoy en día, incluimos, claro, lo más importante, la fe, pero a veces se nos olvida que al final tenemos vida,
tenemos necesidades y tenemos que aprender a generar dinero y que a veces se convierte en la parte religiosidad, que me centro nada más en un tema que entiendo que es lo más importante, pero a veces no veo ese mundo. Y qué padre que tu papá, siendo creyente, fue una persona que también te instó a crecer y a desarrollarte. Así es. Sí, siempre mis papás, aunque ellos no tuvieron oportunidades como muchas otras personas, ellos vienen mi padre es de Guerrero, mi madre es de Oaxaca, no tuvieron oportunidad mejor de estudiar, pero siempre tuvieron una mentalidad de que nosotros fuéramos personas diferentes, que marcáramos la diferencia. Wow. Y eso ha sido hasta el día de hoy, ¿no? Marcar la diferencia, no ser como otras personas, Más de lo mismo, ¿no? exactamente más de lo mismo, sino marcar la diferencia. Dejar ese linaje, ¿no? Dices, aquí en la familia alguien se tiene que levantar, ¿no? No más de lo mismo y romper con esas cadenas, ¿no? A lo mejor ellos no lo pudieron hacer, pero tenían el deseo de que ustedes, ¿no? Lo lograran. De romper con esa maldición generacional, ¿no? Porque al final del día, la pobreza, la carencia, son maldiciones que la gente tiene y no lo quiere ver. Claro. Porque a veces nos queremos cegar, pero eso es una maldición y se puede romper. Se puede romper justamente creyendo que lo puedes hacer, aceptando que hay un problema ahí, creyendo, y en este caso nosotros que creemos en Dios, creemos que lo podemos lograr por la sangre de Jesús. Él en la cruz del Calvario rompió todas esas maldiciones. Él se hizo maldición para hacernos a nosotros bendición. Entonces tenemos un arma muy grande, ¿no? Que es justamente el sacrificio de Jesús por nosotros en la cruz del Calvario y rompe toda maldición que podamos tener. Claro. Y entonces, ¿cómo lo logras? ¿Cómo empiezas? Digo, ahí tenía 6 años y dices, bueno, empieza esto que tu papá te ayuda a ver un mundo diferente, llevarte a unas zonas residenciales. ¿Y qué empiezas a hacer de chavo? Fíjate que algo que le agradezco a mi papá es que él desde muy chicos nos enseñó el valor del trabajo. Es lo más grande que nos pudo haber enseñado mi papá. Desde los 8 años, recuerdo la colonia en la que vivíamos, en ese tiempo apenas eran calles de tierra, la gente no tenía, o sea, tenía sus casas apenas empezaban a construir sus casas en esa colonia. Y entonces desde los 8 años recuerdo que ayudaba a los vecinos a mi misma casa a cargar los materiales, como era una pendiente muy inclinada, pues a bajar la arena, la grava, eh, pues para poder ganarme unos pesos, por así decirlo, ¿no? Y así fui creciendo. A los 12 años trabajé en obra, o sea, estaba en la obra de la construcción. O sea, literal maestro, ¿cómo le decimos aquí? Ayudante de un maestro, ¿no? ¿Un maestro albañil? Eso podríamos decirle. Sí. Yo sé colar, pegar tabique, agarrar hacer una columna, amarrar una cadena. Yo lo aprendí a hacer desde que yo tenía 12 años, ¿no? Sí. Y es algo que no me pesa el día de hoy. O sea, a mí me encanta y me da mucha alegría y mucha felicidad haber pasado por eso. Porque eso fue lo que formó mi carácter. Eso fue lo que formó el deseo tan grande que yo tenía de salir adelante y sobresalir en medio de muchas personas, a lo mejor más capaces que yo intelectualmente hablando, pero Claro. el valor del trabajo yo lo tenía muy arraigado. Después de eso, estuve con uno de mis tíos a los 13, 14 años trabajando en un taller mecánico, y la verdad es que eran unas friegas, ¿eh? Eran unas friegas porque recuerdo que teníamos que cargar cajas de coches y estaban pesadísimas. Un día sentía que se me iban a reventar los brazos, pero tenía que hacerlo, ¿no? Tenía que hacerlo. Y al final del día eso me hizo entender muchas cosas de la vida a muy corta edad. Pero nunca perdí el enfoque. Yo siempre traía en la mente, yo voy a ser empresario, voy a ser empresario, voy a ser empresario. Y siempre, a veces llegaba el desánimo a mi vida. Claro. Llegaba el desánimo a mi vida, estás joven, en la secundaria tienes malas amistades, malas influencias, te empiezan a querer desviar. Y ese es un punto importante, te quieren desviar de tu propósito, de tu sueño, de tu camino. Y te empiezan a invitar a fiestas, a alcoholizarte, a fumar. Y todas estas cosas, cuando tú empiezas a desenfocarte, te empiezan
a llevar por un camino que al final del día sabemos a dónde va a terminar, ¿no? Claro. Entonces, prácticamente esa fue mi niñez y mi adolescencia. Ok. O sea que para la gente que quiere, oye, yo que soy empresario ya lo voy a hacer y a los 6 años, y pues no, hay un trabajo, hay una historia. Tú ya llevabas 6 años, estabas en la adolescencia, 17, 18, ¿qué terminas haciendo? ¿Cómo empieza tu desarrollo? Sí, mira, cuando entré a la preparatoria, mi papá se fue cuando yo tenía 12 años otra vez por carencias económicas, por un problema muy fuerte financieramente que tuvimos. Se fue a Estados Unidos a trabajar. Ya sabes que para los mexicanos o para los latinoamericanos el sueño americano es lo que te va a sacar de pobre, Sí. ¿no? Entonces tenía la misma, a lo mejor mi padre tenía la misma visión, entonces él se fue. Y entonces yo recuerdo que fue algo que a mí me dolió mucho y me hizo alejarme de Dios. El saber que mis papás buscaban mucho de Dios, pero no se nos estaban dando los resultados. Entonces, recuerdo a mi papá se va a Estados Unidos, eso a mí me dolió mucho, recuerdo cuando se fue, yo lloré y como que me enojé con Dios. Fue un momento donde me enojé con Dios y entonces yo soy músico, empecé a tocar a los 7 años la batería. Yo tocaba en la iglesia, yo iba a la iglesia todos los días y a partir de los 12, 13 años me desconecté de Dios. Yo le dije a mi mamá, sabes que yo no quiero ir a la iglesia, yo voy a hacer mi vida y por favor no me molestes. Entonces entro a la preparatoria, yo estudio en la UNAM y me empiezo a juntar con personas que me empezaron a influenciar de una manera negativa en mi vida. Eh, no entraba a clases, nos íbamos, no sé, un miércoles a las 12 del día, iban a comprar bueno, en ese tiempo no existía, creo que Oxxo, apenas estaba en auge, iban a comprar, no sé, algún vodka, no sé, el oso negro, creo que se llamaba algo así, que estaba de mala muerte, jugos, y nos íbamos a tomar a la casa de unos amigos, ¿no? Y así era mi vida, o sea, estaba totalmente desviado del propósito, ¿no? Un día recuerdo que em, se puso tan intensa la situación en la casa de una compañera que se desmayó de tan alcoholizada que estaba, o sea, se volvió todo, se descontroló todo. Y ese día tenía 17 años. Ese día volví a caer en razón, así como el hijo pródigo, literal. Volví a caer en razón, dije, ¿qué estoy haciendo de mi vida? O sea, ¿cómo estoy viviendo yo esta situación? Puedo ver que mis compañeros están destruyendo la vida. La chica estaba literal desmayada de alcoholizada. No la no la podíamos despertar de tan alcoholizada que estaba. Eh, recuerdo que agarré mis cosas, tomé el camión a la preparatoria, me fui al campo de fútbol y ese día me puse a llorar. Me puse a llorar, le pedí a Dios con todo mi corazón que me perdonara porque yo sentía que estaba primero defraudando a Dios y defraudando a mis papás. ¿Por qué? Porque mi papá, bien o mal, en sus posibilidades, estaba haciendo un sacrificio de haberse alejado de nosotros por mucho tiempo, trabajando en Estados Unidos, y yo estaba desviando mi camino y mi propósito totalmente. Estaba siendo un mal agradecido. Ese día, en el campo de fútbol, me senté, lloré amargamente, agarré mis cosas, no entré a clases, eh, me regreso a la casa y mi cuñado había dejado en mi estéreo, en ese tiempo era estéreo, un disco de un cantante que a mí me encanta mucho cómo canta, que es Marcos Witt. Y entonces prendo el estéreo y empieza a sonar una canción que dice, mi primer amor, te adoraré por siempre. Y habla del primer amor que tenemos que tener con Dios, ¿no? Ese día, Dios volvió a enfocarme. Dios volvió a darme una oportunidad. Dios me dijo, lo que tú estás haciendo no está bien. La Biblia dice que Él nos llama con lazos de amor para que nosotros podamos entender la verdad del camino. Y ahí mi vida volvió a dar un giro. Regresé a la iglesia, volví a empezar a practicar las cosas que antes hacía, leer la Biblia, orar, pedirle a Dios dirección. Y pues ese fue otro momento importante en mi vida. Que hubo una reconexión Claro, por lo que viviste. Y sí es cierto, la realidad es que a veces cuando nos pega la vida, a veces
pues, entonces, como es como conveniencia, no me está funcionando Dios, pues no existes y ya. Sí. Entonces, él tiene su propósito, su tiempo, y lo de tu papá, pues sí entiendo, para él seguramente fue durísimo irse a otro país para darles lo mejor, y a veces uno con la inexperiencia de ser más joven, pues tuviste ese, pues pelearte, ¿no? Con Dios o estar un poco separado, no veo los resultados porque no estoy viendo lo que yo quería. Y entonces ahí es donde conectas nuevamente, cómo increíblemente estaba ese CD. Así es. Sí, ese día fue un día muy especial. Ajá. Me volví a conectar con Dios y pues es cuando empieza ya una nueva etapa de mi vida. A los 19 años yo me bauticé. A los 10 años yo me bauticé y mi vida desde ahí, desde los 19 años que me bauticé, yo no me he vuelto a alejar de Dios. ¿Qué edad tienes hoy? Hoy tengo 33 años. Ok, desde los 19 a las 30, ahora a los 33, la edad de Jesús. Exactamente, justamente. No me he vuelto a desconectar de Él. Y la verdad es que no ha sido el camino fácil, porque el camino, la Biblia no dice que el camino va a ser fácil. Sí, que por ser cristiano, creyente, ya, todos de color rosa, todos perfecto, ¿no? Creo que eso es lo que a veces la gente interpreta. Oye, pues no era de color de rosa que yo iba. Y luego, exactamente, ¿cómo te fue? Cuéntanos. Bueno, pues entro a la universidad. Ya a mis 18 años entro a la universidad. Empecé a estudiar ingeniería mecánica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Y volvió esa chispa del sueño que yo había tenido a los 6 años. A pesar de que no lo había estado, o sea, no había hecho actividades o acciones para ser emprendedor, pero eso siempre tocaba mi puerta, siempre tocaba mi puerta, siempre tocaba mi puerta, y siempre yo tenía esa comezón por querer emprender. Entonces a los 18 años inicio mi primer emprendimiento, ¿no? Así que, ¿qué iniciaste? Inicié un autolavado, ¿no? Pero fue algo, pues es parte del camino. Claro, sí. O sea, la gente piensa que cuando ya te ve bien, que tienes bienestar, bendición, abundancia, prosperidad, que ya tienes a lo mejor una casa, un buen coche. Muchos me han dicho ahorita, cuando yo hablo con ellos me dicen, no, es que seguramente tú ya vienes de familia, tus papás te heredaron algo, por todo lo que han visto que yo he alcanzado, ¿no? Pero no me gusta a mí alardear de las cosas que he hecho, ¿no? Ni me gusta a mí hablar. Yo a veces me quedo callado. Cuando tengo la oportunidad sí les hablo de mi vida. Pero realmente así empecé. Ese lavacoches, ¿qué tal? Exacto, no, ¿Cuánto tiempo duraste? Tengo un amigo que tenía en Huixquilucan, en una avenida principal de Huixquilucan, un terreno, literal, estaba horrible, tenía muchísimo lodo. Entonces, pues sin recursos, pero con muchos sueños, se lo pedí prestado, le dije, ¿sabes qué? Mira, préstame tu local, préstame tu terreno, quiero poner un autolavado y de lo que salga te doy una parte a ti y me llevo una parte yo, ¿no? Y estaba horrible, o sea, la verdad es que imagínate, había lodo, había más lodo que otra cosa, ¿no? Entonces, los lavaban y subiéndose ya tenía un montón de lodo el coche, ¿no? Y entonces pues, empezaban a pasar los coches, lo que sea, pero en la época de lluvias, pues se descontroló, porque ya no había manera de sostener, que ya ni podías pasar ahí de tanto lodo que había. Y después puse un puesto de jugos, ¿no? Ahí mismo, porque decía, si no nos deja el autolavado, pues vamos a poner un puesto de jugos. Y así fue como empecé en el mundo del emprendimiento. Ese duró como 6 meses, porque no se podía sostener. O sea, el negocio no se podía sostener porque el lugar no estaba no era un lugar adecuado para tener un autolavado, ¿no? Entonces, las personas que compraban los jugos eran las personas que pasaban a lavar su coche. Claro. Y si las personas no pasaban a lavar su coche, pues no iban a poder comprar un jugo. Entonces, le dije, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero tengo que hacer otra cosa porque de aquí no la voy a hacer, ¿no? Y entonces empiezo mi segundo emprendimiento, que fue un puesto de papas en la calle. Un puesto de papas en la calle. Me agarré a un amigo, a un muy buen amigo, y le digo, ¿sabes qué? Vamos a poner un puesto de papas, de esas que están en la calle. No sé si has pasado a comer. Sí, claro, que estás relajando ahí, ¿no? Te pones tu caso, tu aceite y estás haciendo ahí tus puestos de papas, ¿no? Y ese fue mi segundo emprendimiento. Okay. Tenía como 19, 20 años más o menos cuando hice ese segundo emprendimiento. Y la verdad es que no era mal, no me iba mal,
O sea, para mi edad, si ganarte en ese tiempo 1,000 pesos era algo bueno, Claro. pero no era lo que yo quería, ¿no? Siempre he sido una persona que tengo sueños muy grandes. Pues, Y difícilmente cuando le cuento los sueños a la gente, a mucha gente, pues como que han de decir, este está muy loco, ¿no? o es ambición, o es que ya lo agarró el enemigo, ya se lo llevó y cosas así, ¿no? Sí, fíjate que he tenido ese problema, ¿eh? Como yo crecí en un barrio, por así decirlo, en una población de una clase baja, pues la gente ahí a veces no entiende las cosas, le cuesta entender ciertas cosas, ¿no? Ven a lo mejor la riqueza, la bendición y la prosperidad como algo malo. Y entonces luchas mucho contra eso, porque cuando tú te acercas a la gente, a veces tú tienes sueños y ellos te los apagan, te los quieren apagar, porque siempre hay una negatividad en su vida, siempre hay negatividad, no lo vas a lograr, no se va a poder, estás loco, y entonces mandar esos mensajes a la mente tiene una repercusión muy grande para la vida de la gente, muy grande para la vida de la gente, y la gente no se da cuenta. La lengua, la boca, lo que tú hablas tiene poder. Si tú te confiesas pobre, eres pobre. Claro. Decía por ahí Bill Gates que la pobreza no se lleva en el bolsillo, se lleva en la mente. Y tiene mucha razón. Y lo mismo nos habla la Biblia, ¿no? Mucha gente piensa que Jesús era pobre, pero no. Jesús vestía de lo mejor. Además, justamente Jesús tenía un tesorero que era Judas, porque administraba dinero, administraba riquezas, ¿no? Entonces, muchas veces el desconocimiento de la gente los lleva a tergiversar lo que es la voluntad de Dios para cada una de las personas. Y qué importante dices, es cierto, y mucha gente a veces en las redes igual me dice, oye Rafa, pero Cristo no tenía dónde acostarse. Sí, pero bajaban, dice que ángeles subían y bajaban, y además está a la derecha del Padre. ¿Vive en escasez y en pobreza? No creo. Qué padre que identificaste esas cosas porque ese es cuando la gente es tan religiosa, se priva y desgraciadamente de tener esas bendiciones, ¿no? Y al final, bueno, entendiste, empezaste a hacer estos negocios pequeños, pero seguiste con esa mente grande, ¿no? Porque yo creo que servimos a un Dios grande, pues soy su hijo, ¿no? Entonces, ¿cómo fuiste desarrollando? Sí, pues le platicaba a la gente mis sueños y la gente no los entendía. O sea, no los entendía. Mis padres a lo mejor me decían, pues mi hijo está muy loco, pero voy a creer en él, ¿no? Porque mis padres siempre creyeron en mí, ¿no? Eh, por hacer el destino me asocié con unas personas y empecé a distribuir implantes médicos. Ok. Tenía como unos 22, 23 años más o menos. Tenía un amigo que era médico y un día se acerca a mí y me dice, John, ¿qué crees? Que tengo un amigo que su papá es ortopedista y le va muy bien económicamente y se dedica a distribuir implantes médicos, clavos, placas, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le digo, pues vamos a entrar en el negocio, ¿no? Porque yo estaba en mi búsqueda constante por emprender, ¿no? Ya llevaba 2 que no habían funcionado, pero dije, no voy a dejar de insistir porque en algún momento la, la- la luz se va a encender en mi vida, ¿no? Y entonces, cuando nos acercamos a este chico, no quiso enseñarnos el negocio porque lamentablemente también a veces la gente es un poquito difícil para que te enseñe cómo encontrar el camino del emprendimiento. Es algo que nadie te enseña. Sí. O sea, el emprendimiento es algo que nadie te enseña. Eso es algo que tú vas descubriendo, no sé, bajo tu experiencia, pero bajo mi experiencia es algo que yo tuve que tocar puertas, picar mucha piedra, mucho sufrimiento, porque realmente es mucho sufrimiento. A veces cuestionarte si estás en el camino correcto, ¿no? Pero no sé ni cómo lo logramos, no sé ni cómo llegamos, pero buscamos a alguien que nos vendiera implantes y empezamos a tocar puertas. Y el primer hospital que se nos abrió fue el hospital de Pemex Norte. Y empezamos a venderle a Pemex Norte y nos empezó a ir muy bien. Después abrimos con Secretaría de Marina y nos iba muy bien. Económicamente me empezó a ir muy bien, muy chavo. Pero ahí es otra parte importante, a veces la inexperiencia. Y cuando empiezas a tener, no escuchas el consejo de otras personas que están viendo que estás
cometiendo errores en el camino, porque como emprendedores cometemos muchos errores, muchísimos errores, pero lo peor que nos puede pasar es que a veces estamos viendo la realidad, pero nos cegamos. Y lo aún más peor es que no nos gusta escuchar consejo. Porque yo recuerdo que me asocié con otras 2 personas, éramos 4 personas, y mi mamá me decía, hijo, esas personas no te van a llevar. No sé, tengo un mal presentimiento que no va a terminar bien eso. Y yo me peleaba con mi mamá, no, tú qué sabes, a mí me estaba yendo bien. Y ya dejé de vivir en la zona de clase baja y me fui a un lugar extravagante, renté una casa grandísima que nada más era para mí y usaba una recámara, la sala, el comedor y toda la parte de arriba estaba deshabitada, pero entonces estaba como que empieza a llegar la soberbia. Claro, empiezas a perder el piso y te empiezas a marear. Exactamente, empieza a perder el piso, empieza a entrar la vanidad, no sé si vanidad, orgullo, soberbia, y pues es cuando Dios tiene que hacer algo, porque si tú continúas en ese camino, te vas a destruir. Te vas a destruir. Recuerdo que mis papás tenían un cuadro en su casa que cuando yo subía a mi recámara decía, si mi cabeza se alzare cual león, tú me casas y vuelves a hacer en mí maravillas. Eso es lo que a mí me estaba pasando. Lo que a mí me estaba pasando es que yo me estaba desviando y estaba alzando mi cabeza pensando que todo lo que yo estaba haciendo era por mí, cuando en realidad todo lo que yo estaba haciendo es porque yo tenía a una madre que estaba de rodillas por las mañanas, a un padre que estaba de rodillas orando por nosotros, o sea, por mis hermanos y por mí, para que Dios nos abriera puertas, nos diera bendición, para que Dios nos abriera caminos, pero en la soberbia y cuando uno deja de poner su mirada en Jesús, todo se empieza a echar a perder. Todo se empieza a echar a perder. Por eso es muy importante siempre mantener nuestra mirada bien puesta en Jesús, que Él es el dador y autor de la vida. Y entonces, justamente pasa eso, que cuando Él nos empieza a bendecir, nosotros nos empezamos a desviar. Sí. Dejamos de darle la gloria a Dios y nos empezamos a dar la gloria a nosotros. Y eso... Qué importante dices, ¿eh? Y eso es lindo que tú dices, se nos olvida quién te sacó de ahí. Así es, se nos olvida quién te sacó de ahí. Y en ese tiempo, otra vez, ya tenía pues bienestar económico, estaba bien, tenía buenas amistades, ya me estaba relacionando con personas de una clase social diferente y yo creía que estaba bien, ¿no? Yo creía que estaba bien, pero no, porque me estaba otra vez, aunque no me había alejado al 100% de Dios, pero estaba desenfocado. Estaba desenfocado. O sea, ponía a Dios de este lado, lo seguía buscando, pero lo separaba de mi vida personal y profesional. Lo separaba de mis negocios. Como que no se llevaban. Así O, es. Okay. Pues uno piensa en ese momento que lo que estás logrando es por ti. Pierdes. Okay, sí, claro. Como que empiezas a perder dimensión, ¿no? Por así decirlo. Tiendes a perder dimensión y piensas, ¿sabes qué, Dios? Tú de este lado no te dejo, pero yo de este lado. Dame chance, yo voy a hacer esto. Exactamente. Yo me voy a esforzar, le voy a dedicar tiempo a esto. Exactamente. Fue lo que hice. Y mi mamá me decía, hijo, eso no va a terminar bien, tengo un mal presentimiento, no va a pasar algo bueno ahí. Y yo no, seguía con esa pelea y lucha contra mi madre, que era la que siempre había estado para mí, creyendo más en otras personas que en ella. Y recuerdo que en una época nosotros estábamos vendiendo muchísimo, creciendo muchísimo, pero yo siempre era como el que llevaba la batuta de todo el equipo que traíamos. Y en ese tiempo hubo un problema, bueno, empezaron las elecciones o empezaban el tiempo de elecciones. Y cuando pasa esto es todas las dependencias gubernamentales pues los presupuestos los empiezan a como que a guardar, sí, claro, para hacer lo que ellos tienen que hacer, ¿no? Y entonces recuerdo que una institución de gobierno nos debía ya mucho dinero, una cantidad muy importante de dinero. Para esto yo tenía como unos 24 años más o menos. Estaba muy inexperto, a pesar de que me estaba yendo bien, pero yo no tenía quien me aconsejara, no tenía un coach, por ejemplo, de vida que me dijera, hazle así, hazle allá. Lo hacía como podía y mi mente me daba, ¿no?
Y en ese tiempo nos dejan de pagar. Nos dejan de pagar. Pasó un mes, pasaron 2 meses, pasaron 3 meses. Y de plano, lo que nos debían, ya veía muy difícil que nos lo pagaran. Y entonces tenía una deuda muy grande económicamente hablando. Una deuda que para mi edad cualquier persona se espantaría y se volvería loco. Y entonces cuando pasa eso, todas las personas que decían que estaban conmigo y mis socios, por así decirlo, se fueron, me abandonaron, me dejaron a mí solo con una deuda muy grande y con un problema que yo no podía dimensionar en lo que me había metido. Era un problema muy fuerte, ¿no? Y entonces ahí es cuando, como te comenté hace un momento, recuerdo ese texto que dice, si mi cabeza se alzare cual león, tú me casas y vuelves a hacer en mí maravillas. Dios puso esta situación en mi vida para que yo aterrizara de lo que estaba haciendo, porque seguramente no estaba haciendo cosas que le agradaran del todo a Él. No estaba haciendo cosas malas, pero me estaba desviando del camino. Desviando del camino y eso no está bien porque cuando la Biblia nos invita a construir, a edificar sobre la roca. ¿Y quién es la roca? La roca es Jesucristo. Yo estaba edificando sobre la arena. Y eso, cuando uno edifica sobre la arena, tarde o temprano, se va a derrumbar, se va a desvanecer. Y fue lo que me pasó a mí. De todo lo que había construido, de toda la gloria que pensé que yo ya tenía, de la soberbia que estaba entrando a mi corazón, porque realmente estaba entrando soberbia y orgullo a mi corazón, pues Dios de un momento a otro hizo que todo eso se desvaneciera. Y olvídate de que se haya perdido todo eso. Me quedé con un problema muy grande, que en los próximos 2 años de mi vida, de los 24 a los 26, estuve viviendo un momento muy difícil. Un momento muy difícil. Yo te podré decir que fue un infierno para mí, porque le debía a bancos, le debía amigos, le debía personas que como en el tiempo yo pensé que sí me iban a pagar, les digo, oye, préstame para que pueda seguir avanzando, porque pensaba yo que me iba a pagar esta institución de gobierno, pero no me pagó nunca. Entonces me quedé, pues, colapsado económicamente hablando, colapsando económicamente hablando. Y para recuperarme eso, yo todos los días no podía dormir, tenía mucha ansiedad, tenía muchos problemas ya mentales, tenía muchos problemas mentales, o sea, ya no sabía qué hacer, estaba desesperado, porque la gente que había creído en mí me hablaba y me preguntaba sobre su dinero y yo no es que no quisiera pagarles, yo quería pagarles, pero no podía, no tenía la forma de pagarles. Yo les decía, oye, aguántame tantito, porque te voy a pagar, pero ahorita no puedo, ¿no? Los bancos, tenía muy buenos créditos, todo se fue, todo se desvaneció de un momento a otro. Y entonces aquí inicia una nueva etapa, una nueva temporada de mi vida, ¿no? Una nueva temporada de mi vida. Por ahí de los 26 años, yo me sentía tan desesperado. Estaba en casa con mucha ansiedad, con mucho estrés, con una desesperación brutal. Y ese día era un domingo, recuerdo que habrá sido como por junio del 17, 18, no recuerdo muy bien las fechas. Y yo dije, voy a ir a la iglesia y me voy a quitar la vida. O sea, ¿te querías suicidar? Yo llegué a quererme quitar la vida porque era tan grande la desesperación. Es que era una cantidad muy grande que yo debía. ¿Y por qué querías quitarte la vida e ir a la iglesia? No, primero quería ir a la iglesia, dije, voy a ir a la iglesia y después, pues a ver dónde me voy a estampar y ya. Porque era una desesperación muy grande. Era una desesperación grandísima que no la podía controlar. Tenía 25, 26 años aproximadamente. Esto lo pasé desde los 24 hasta los 25, 26 años más o menos, 27 años. O sea, fue una temporada, fueron años que estaba viviendo con esto y no encontraba ninguna salida. ¿Y qué pasó? ¿Fuiste a la iglesia? Fui a la iglesia, fue una iglesia, ese día era a las 6 de la tarde, fue a la iglesia con un pastor que es conocido, Andrés Speaker, de Más Vida, y recuerdo que el pastor tiene varias iglesias, por así decirlo, su sede principal está en Morelia, pero ese día él vino a predicar aquí a Ciudad de México. Y entonces recuerdo que cuando estaba la predicación, todo lo que él estaba hablando
yo decía, parece que le están contando lo que estoy viviendo el día de hoy. Parece que le están contando, parece que le contaron mi vida y me estaba bombardeando y bombardeando y bombardeando y bombardeando. Y entonces, ya cuando termina la predicación, él se levanta y dice, pues pónganse de pie, vamos a orar. Y ese día yo le digo a Dios, Dios, dame una nueva oportunidad. Dame una nueva oportunidad porque ya no aguanto, ya no soporto, me estoy muriendo en vida. Estoy desesperado, no puedo más. Pero se lo dije con todas las fuerzas de mi corazón. Y entonces el grupo de alabanza empieza a cantar una canción que es muy conocida, de una banda internacional que se llama Elevation, que dice, en ti confiaré, tu promesa sigue fiel, tú eres fiel. ¿Sí lo has escuchado? Sí, claro. Que dice, lo harás, sé que lo harás otra vez. Y yo levanté mis manos, cerré mis ojos y en ese momento sentí algo inexplicable que nunca había sentido. Sentí que algo cayó en mi cabeza y me calentó todo mi cuerpo. ¿Sentiste un fuego? Sentí un fuego que me, que me quemó y no sé si lo escuché, no sé si vino a la mente, la verdad no lo recuerdo, pero ese día Dios me dijo, te voy a dar una nueva oportunidad. Wow. Ese día yo, antes de haber entrado a la iglesia, mis pensamientos eran de quitarme la vida. O sea, antes estás pensando. Exactamente. Y en ese momento entra ese fuego a mi vida. Te digo, la verdad no quiero decir que lo escuché o solamente fue un pensamiento muy fuerte que vino a mi vida, pero sé que Dios ese día me dijo, te voy a dar una nueva oportunidad y a partir de hoy vas a tener un nuevo camino abierto. Y entonces yo estaba llorando, o sea, de verdad, como nunca, estaba llorando como un niño chiquito ahí en la iglesia, pero con una felicidad que desde hace muchos años, 2 años o 3 años, ya no lo había tenido. Me salí, agarré el coche y 2 años antes, fíjate, todo cómo Dios conecta caminos, cómo Dios conecta todo lo que te pasa en la vida, no es una casualidad. Yo había conocido a un amigo, a una persona, que él estaba emprendiendo un negocio en el área industrial y a él le iba bien. A la par a los dos nos iba bien y nos veíamos cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo nos veíamos, a él le iba muy bien, a mí me iba muy bien. Pero justamente ese día en la noche, ese domingo en la noche me manda un mensaje y me dice, John, ¿cómo estás? Y yo le digo, muy bien, y tú, ¿no? Y empezamos a platicar. Y le dije, ¿y tú? Y me dice, la verdad es que me está yendo de la patada, me está yendo muy mal económicamente, estoy desesperado. Fueron las palabras que él me dio. Y yo al principio le había dicho que me estaba yendo bien, pero le dije, mira, te voy a ser bien honesto, yo también estoy pasando por una situación muy difícil. Y entonces le dije, pues hay que vernos, hay que vernos. El día lunes nos vimos y a mí siempre me gustó el área médica, me gusta mucho el área médica, o sea, es algo que me gusta mucho, porque aparte de que, o sea, siento que puedes ayudar a personas en esa área, ¿no? Yo tuve muchas experiencias con gente que no tenía dinero y tienen que comprar las cosas, pues porque no es que sea un lujo para ellos, es una necesidad, ¿no? Y yo en cierto momento, cuando no estaba bien, tuve la oportunidad de ayudar a gente y la gente me agradecía de una manera enorme. Eso siempre tuve que, independientemente de todo, a mí siempre me ha gustado ayudar a la gente. Y entonces empezamos y me dijo, vamos a juntarnos y dijimos, pues vamos a iniciar en el negocio en el que tú estás, vamos a reiniciar el negocio que tú tienes, o sea, que yo tenía, que era del área médica, de vender implantes médicos, por así decirlo, clavos, tornillos, placas y todo eso, pero para eso necesitas dinero, ¿no? Necesitas dinero para invertir, algo que no teníamos. Cosa contraria a lo que él estaba haciendo era un servicio. Él lo que tenía que invertir era su conocimiento, ¿no? Okay. Entonces llegó un momento, para no hacer larga, que no teníamos ni para comer. Literal, calentábamos frijoles, los servíamos y comíamos caldo de frijol con tortilla. Cuando yo le cuento esto, la gente no lo cree. Sí. No lo cree, pero es algo, es real. O sea, de verdad, es algo muy real. Recuerdo que para desayunar tenía que calentar panes
así ya panes hasta echados a perder. Pan duro, pues. Pan duro, lo calentaba y le metía ahí mayonesa o lo que tuviera y con eso desayunaba. Porque para ver a mis padres, que me quedaba como a 2 horas, no me alcanzaba ni para irlos a ver. Y pues yo sé que podía comer con ellos, ¿no? Pero no me alcanzaba para eso. Claro. Entonces, con lo poco que tenía, pues tenía que ir sobreviviendo. Entonces llega el momento en que decimos, ¿sabes qué? Pues me dice él, aquí nos vamos a morir de hambre, ¿no? Me dice, aquí nos vamos a morir de hambre. Y entonces me dice, ¿por qué no hacemos, no pausamos este negocio un momento y nos vamos a que yo estaba haciendo? Porque aquí lo único que tenemos que hacer es conocimiento, ¿no? Y le dije, pues sí. Un día a las 11 de la noche estábamos armando toda la imagen de la empresa, el logotipo, el catálogo de servicios, y al otro día estábamos vendiendo. Y a partir de aquí, Dios empezó desde el primer día a abrir puertas. Abrir puertas. Recuerdo que hablábamos, íbamos literal en el coche, y como nuestro sector es industrial, nosotros le vendemos a las industrias, nos íbamos a las zonas industriales en el coche que teníamos. Y entonces, literal, yo iba manejando y yo le decía, ¿sabes qué? Háblale a esta empresa, y háblale a esta empresa, y pide una cita, y pide otra cita. Y entonces, literal, parecía que todo, o sea, que todo lo que tocábamos se convertía en mágico, ¿no? Tocábamos una puerta, se nos abría, nos daban un contrato, otra. Y, o sea, fue algo impresionante, o sea, fue algo inexplicable. Que en muy poco tiempo Dios nos empezó a abrir muchísimas puertas, muchísimas puertas. Hoy le trabajamos a las empresas más grandes del país. Yo te puedo decir todas las empresas que tú me puedas mencionar, yo casi te puedo decir que hoy les trabajamos a esas empresas. Sobre lo mismo. Así es. Y entonces, aquí viene otra parte importante. Cuando uno se aferra a algo que piensas que vas por el buen camino. Yo creía y me aferraba a estar en el área médica, a distribuir implantes médicos, ¿no? Pero Dios me abrió un camino, o nos abrió un camino en lo desconocido. Yo no conocía para nada este sector en el que el que estaba incursionando. De hecho, me hablaban de términos y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué sector era? El sector industrial nosotros ofrecemos soluciones de ingeniería a la industria. Okay. Voy a la industria. Pero yo estaba totalmente, aunque soy ingeniero mecánico, nunca había incursionado en ese sector, ¿no? Y me hablaban de muchas cosas, que la industria es muy vasta, muy, muy amplia. Y yo me quedaba así de que no sé ni en realidad no sabía ni lo que estaba vendiendo, ¿no? Pero lo estábamos vendiendo, ¿no? O sea, imagínate. O sea, y era tanta nuestra fe que nosotros hablábamos de que teníamos 100 trabajadores, que teníamos unas oficinas en Santa Fe, que teníamos un corporativo en Texas. O sea, es lo que nosotros decíamos, ¿no? Pero aquí descubrí dos cosas, ¿no? La primera es, y hay una parte en la Biblia donde dice que Dios abre ríos en el medio del desierto y humedales en el sequedal. Sí, humedales en el sequedal. A veces nosotros no dejamos que Dios sobre nuestras vidas, porque pensamos que nuestros pensamientos son mejores que los de Él. Yo dije, en el área médica yo me voy a enriquecer, voy a tener bendición, voy a tener prosperidad y ahí la voy a hacer. Y me aferraba a eso. Pero lo que Dios tenía preparado para nosotros era algo totalmente diferente. Y Él estaba abriendo un río en medio del desierto, en medio de lo desconocido, donde yo ni siquiera sabía que iba a poder lograr, o sea, ni conocía ese negocio, por así decirlo. Sí. Y entonces hay otra parte también de la Biblia que dice que sus pensamientos no son sus pensamientos, Sí, claro. ni nuestros caminos, sus caminos. Y entonces a veces la gente nos aferramos tanto a cosas que no las queremos soltar porque no creemos que Dios pueda tener algo más grande para nosotros. Wow. A partir de aquí, desde esa fecha y hasta hoy, Dios nos ha bendecido de una manera, Rafa, de verdad, que yo a veces me pongo a pensar, veo hacia atrás y digo, Dios, ¿en qué momento llegó esto? O sea, ni yo me la creo, de verdad. Ni yo me la creo. Pero la temporada pasada, en donde yo estaba muy mal, lo que me enseñó fue humildad. Nosotros tenemos que ser humildes. Porque Dios dejó su reino, se hizo hombre, y eso habla de humildad. Y a veces nosotros tenemos un egoísmo
tan fuerte en nuestro corazón, un orgullo tan fuerte en nuestro corazón, una vanidad tan fuerte en nuestro corazón, que eso nos ciega para poder ver con claridad la voluntad de Dios en nuestra vida, porque dice la Biblia que su voluntad es agradable, buena y perfecta. Pero nosotros pensamos que somos mejores que Dios. Cuando nosotros empezábamos, te platico, nosotros íbamos con mucha seguridad a vender porque le íbamos a vender a las empresas más grandes de México, y no solamente de México, las internacionales que te puedas conocer, ¿no? Eh, las más grandes que te puedas conocer en México, ¿no? Y entonces nosotros no podíamos achicarnos y hablar como si fuéramos una empresa chiquita, aunque éramos una empresa que empezó literal, la empresa que nosotros fundamos empezó literal en un Starbucks de la cúspide de Lomas Verdes. Ahí empezó, no tenemos oficina. Empezamos dos chicos con muchos sueños, con muchas ganas, en un Starbucks. Literal teníamos una impresora en una silla del Starbucks imprimiendo nuestras cosas, trabajando con una computadora viejísima que le decíamos la lisiada. Le decíamos la lisiada. Le decíamos la lisiada porque literal, o sea, no tenía pila, no tenía ventilador, le teníamos que poner un ventilador porque se calentaba. Y con eso fue con que nosotros empezamos a salir adelante. Y hoy, ¿cómo está ese Starbucks y cómo está hoy lo que hoy tienes? ¿Qué tienes? O sea, para que la gente pueda dimensionar tu crecimiento. Pues empezamos 2 personas y hoy somos, la verdad es que ya no sé ni cuántas personas somos, son 100 personas que trabajan directamente, más los que trabajan indirectamente, 200 personas aproximadamente, o sea, en oficinas. Empezamos en un lugar, una oficina muy chiquita, con muchas carencias. La gente se fue sumando, fue creyendo en el proyecto, y hoy nuestras oficinas, nuestro corporativo está en Santa Fe. Y fíjate, el poder de lo que tú hablas, porque dice la Biblia que tú tienes que hablar las cosas que no son como si fuera. Cuando nosotros nos sentábamos con los compradores o con los prospectos clientes, nosotros no le presentábamos una empresa pequeña, no le decíamos somos 10 personas, decíamos somos una empresa con infraestructura, con más de 100 personas, que tiene oficinas en Santa Fe, que tiene oficinas en otros estados de la República, ¿no? Y teníamos tanta fe de lo que estábamos haciendo, pero ¿qué crees? O sea, yo no les estaba mintiendo, yo estaba hablando en fe. Yo estaba hablando de lo que que estaba visualizando para la empresa que Dios nos había dado, ¿no? Y en ese tiempo no teníamos ni una oficina en Santa Fe, ni teníamos 100 empleados, ni teníamos la gran infraestructura, pero teníamos lo más importante, que es a Jesús, a Dios en nuestro corazón y mucha fe. Que eso es lo más importante que una persona tiene que tener. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. O sea, fíjate, la importancia de tener fe. Y lo vuelvo a repetir, sin fe es imposible agradar a Dios. Tú primero tienes que tener fe para acercarte a Dios. Tú no puedes acercarte a Dios si no tienes fe. Y entonces, te digo, en ese tiempo decíamos cosas que no existían, pero las estábamos declarando. Estábamos declarando victoria, estábamos declarando prosperidad, estábamos declarando bendición, estábamos declarando bienaventuranzas para nuestra empresa y para nuestra vida. Y hoy, con toda la humildad del mundo, Dios ha roto cualquier expectativa que pudiera haber en mi mente y en mi corazón. Yo nunca pensé que Dios abriera tantas puertas en tan poco tiempo. Hoy nos van a visitar muchos clientes de nuestra misma competencia, que llevan 20, 25, 30 años en el medio. Lo que nosotros hemos logrado es muy grande. Nosotros tenemos ciertas certificaciones internacionales que hoy nos dan mucha confianza y que muchas empresas nos piden, y que hay otras personas que también están en este medio y a su vez, como te puedo decir, nos subcontratan a nosotros porque ellos no tienen el alcance y la capacidad que nosotros tenemos. Wow. Y cuando ellos van, se quedan asombrados. No pueden creer que en 6 años hayamos logrado tanto. 6 años. 6 años. Apenas cumplimos 6 años. O sea, ellos no lo pueden creer. O sea, ¿por qué? Porque cuando hemos tenido el acercamiento solamente a lo mejor por teléfono o por correo electrónico,
pues ellos se imaginan que el Ictus sí es una empresa, pero hay muchas empresas que son con nuestra competencia, que son empresas que tienen sus oficinas en casas. Ajá. Sí me comprendo, o sea, muy, Claro. que aunque a lo mejor tienen ciertas certificaciones, pero que no fueron más allá. Ajá. Y nosotros quisimos romper cualquier paradigma. Nosotros quisimos ser la primera empresa que tuviera sus oficinas en un corporativo en Santa Fe, ¿no? Se quedan, y son gente que nos dobla la edad, prácticamente muchos de ellos nos doblan la edad, ¿no? Y se quedan impresionados de lo que hemos hecho en muy corto tiempo, porque ellos tienen 18, 20, 30 años en el medio y no han logrado que nosotros lo hemos logrado. Pero eso, cuando me preguntan, y ahí es donde es muy importante estar bien aterrizado y poner bien los pies en la tierra y saber de dónde viene todo. Cuando nos preguntan, ¿y cómo han logrado todo eso? Y yo les contesto, la verdad, no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que yo creo en Dios y sé que es por su gracia. Tú lo acabas de decir. Ahí está. Ahí es la clave del éxito en la vida. Tener a Dios presente y darle su gloria a Él porque Él te sacó de ahí. Exactamente. Y es un testimonio para la gente. Y si hoy Jesús te llevara a donde Él está sentado y lo pudieras ver en este momento, ¿qué le dirías a Jesús en este momento? Yo creo que no puedo darle más, primeramente, que la gloria a Él y las gracias. Y le diré, Dios, Jesús, has superado toda expectativa que yo tenía. O sea, no tengo más palabras que decirle gracias. Yo todos los días le doy gracias a Dios. Cuando agarro el coche para ir a la oficina, lo primero que hago al subirme al coche es darle gracias a Dios. Dios, gracias. Gracias. Es que no tengo cómo, o sea, no tengo ni palabras Claro. que decirle por todo lo que ha hecho en mi vida. Y no solamente en mi vida, porque este proyecto o esta empresa que Dios nos permitió hacer, fundar, ha bendecido a muchas personas, a muchas familias. Yo he visto gente que inició con nosotros crecer, que ahora ya se compraron sus coches, que viven bien, tienen bienestar. Y eso para mí es lo más grande que puedo tener. Saber que por medio de mi fe y de lo que Dios ha hecho con nosotros, podemos bendecir a muchas familias. Eso es lo que más me emociona. Es lo que más me da gusto. Y en cierto momento, yo recuerdo que antes le pagábamos de una manera diferente a nuestros colaboradores en efectivo. Y cuando yo le di un sobre a una persona y vi su sonrisa, mi vida cambió completamente. Lo que Dios nos da no es para nosotros, es para compartirlo y ser de bendición a los demás. Claro, qué bonito. Pues de verdad no sabes cómo te agradezco que nos compartas esta historia, que al final, de hecho, es el propósito de este podcast, de que llegue a inspirar a más personas que a veces piensan que Dios solamente va en un sentido en la vida, pero no puede ir en otros sentidos, ¿no? Y tú nos das, yo fui maestro albañil y hoy soy un gran empresario llevando contratos con empresas multinacionales. ¿Por qué? Porque Dios me llevó ahí, porque puse un propósito y llevaste un sentido a tu vida, que también sé, que también estás ayudando a la propia, están haciendo una infraestructura, ¿no? Ayudando a más personas también en la congregación donde ahora estás. Digo, sé que hay algo de ello, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate que y como te platicaba, de lo que Dios nos da no es para nosotros. Dice la Biblia que Él nos da hasta que sobreabunde. Y cuando nosotros entendemos la palabra sobreabundancia, no dice abundancia, es sobreabundancia. Es porque cuando tú ya tienes sobreabundancia es porque ya, por así decirlo, en un granero ya no cabe el maíz. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que dárselo a los demás. Entonces, sí, estamos iniciando un proyecto, es una congregación, pero ¿cuál es el enfoque de esta congregación? Justamente esto, llevar este mensaje a la gente.
de escasos recursos. Llevar este mensaje a la gente que aún a lo mejor, tal vez la luz de Jesús no ha iluminado su vida. Y se sienten en oscuridad, se sienten en tinieblas, sienten que no pueden, que están empantanadas, que sienten que no encuentran el camino, ¿no? Ese es el objetivo de este proyecto. Llevar este mensaje a esas personas. ¿Para qué? Porque si nosotros vamos cambiando o llevando este mensaje y cambiamos a una persona, estamos cambiando un mundo. Y eso se va multiplicando. Y vamos a tener un mejor país, una mejor sociedad, gente bendecida. Y vamos a cambiar lo que hoy está pasando, robos, secuestros y un montón de cosas que están pasando en el país. Es la única forma, no hay forma. Políticamente no lo puedes lograr. La única forma es llevar el mensaje de salvación a la vida de la gente. Así es. Pues mi querido John, te agradezco mucho. Va a haber gente que te quiere saber de tus redes. ¿Tienes algunas redes sociales donde la gente te pueda buscar? Claro que sí, Facebook y en Instagram como John Solano C, John Solano C, así lo pueden buscar. Y también pueden buscar nuestras redes sociales de la congregación que estamos abriendo como Fe Nueva, Iglesia Cristiana, igual en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Pues muchas gracias por compartir tu experiencia, y a toda la gente que nos está viendo en el podcast, por favor, si tú tienes también una historia de algo que has vivido, que Dios te ha transformado, estamos utilizando estos medios para darle la honra al Creador y de verdad es una plataforma estupenda. Aquí dejo un correo electrónico para que nos escribas, nos cuentes tu historia y te podamos invitar a este podcast. Así es que muchas gracias a toda la gente y gracias por este episodio, mi querido John, que se llama Más allá del cielo. Muchas gracias y gracias por estar aquí y saludos a todos. Bendiciones. Muchas gracias. Bye bye.